conste, ¿verdad? Tengo la algebraica y la exponencial. Entonces, bueno, la algebraica aquí, entre una algebraica y una exponencial, escojo u igual a la algebraica y de v, que es el resto. La pregunta es, ¿por qué no puedo hacerlo? Y eso es muy importante, jóvenes, porque es que vean, esto es lo bonito de la matemática, de cálculo, ¿verdad? De que, bueno, esto es lo bonito de explicar cálculo, más bien. Porque y una forma es yo verlo desde un punto de vista, simplemente lo resuelvo como yo quisiera resolverlo, pero no tener esos espacios de reflexión, que a veces son mucho mejor que la explicación de la integral, es lo mejor. Por eso es fundamental la parte de la didáctica de, ¿verdad? Saber qué se explica en qué momento. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Si aquí hay una ¿Será porque multiplicación, uno está elevado a la 3 y otro a la 2? no, Creo, no estoy seguro. no es por eso. Porque el X está elevado al cuadrado. ¿Y qué? ¿Qué problema hay con eso? Que la integral solo la tenemos e a la X. Exacto. Porque yo esto lo puedo derivar y puedo encontrar de u. Eso no hay ningún problema. ¿Ok? Pero cuando yo aquí quiero averiguar e integrar esto, esta integral no es directa. No es directa y de hecho no se puede resolver. La integral de e a la x a la 2 no se puede resolver. Como dijo la compañera, aquí tengo e a la x a la 2. Si tuviera e a la x, ya está muerto. Pero tengo e a la x a la 2 y esta integral no es directa. Ni es directa ni se puede resolver por sustitución. ¿Ya? Entonces, estamos mal. O sea, estamos jodidos porque no podemos hacer eso. Entonces, por esa razón es que no se hace este procedimiento. O sea, no se inicia con este proceso de separar el x a la 3 y el x a la 2. Porque si ustedes recuerdan, cuando yo les dije que uno escogía u igual tal cosa y el dv era otra cosa, yo lo que les dije era que el dv tenía que ser ¿qué? Una función de integrar muy fácil, ¿verdad? Esto tiene que ser una integral, tiene que resolverse de una forma muy fácil. Y esto no se resuelve nada fácil, ¿ok? Entonces, por eso es que este proceso no nos sirve, ¿ok? Bien, entonces, si ese proceso no nos sirve, ¿ok? Voy a resolverla aquí abajo. Entonces, no podemos resolverla por partes así como está. Entonces, si no se puede resolver por partes, ¿qué queda? Directa. ¿Es directa esta integral? No, yo no la veo directa. ¿Y qué queda? ¿Cuál sería el otro método que queda? Sustitución. Sustitución. Y entonces voy a hacer la sustitución u igual a x a la 2 para que este x a la 2, para que ya me quede un e a la u, y ese e a la u sí es directa. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 2? 2x de x. Pero tal y como lo hizo Jordi, ¿verdad? Este x a la 3 yo lo puedo separar como x, ¿verdad? E a la x a la 2 de x. O sea, yo lo puedo separar, el x a la 3 se puede separar como un x a la 2 por x. ¿Por qué lo separo de esa forma, jóvenes? Porque precisamente este x de x sería el x de x que está aquí. ¿Ok? Entonces, du medio sería x de x. Entonces, esa integral me quedaría, ¿ok? ¿Quién sería x a la 2? Sería u. Entonces me quedaría e a la u. Este x de x es igual a ¿quién? X de x. A ver, jóvenes. De U medios. De u medios, muy bien. Pero me sobra este x a la 2. ¿Quién sería este x a la 2? U. U. Muy bien. Porque ya que recuerde que a la hora de pasar de aquí a aquí, yo todo lo tengo que pasar en términos de u. Ya, y entonces esto me queda u medio, la integral de u, e a la u de u. ¿Ok? ¿Y cómo se resuelve esta integral? ¿Cómo podemos resolver esta integral? La integral de u e a la u. Es constante, ¿no? Digamos, es lo mismo.
Una vez integrado. ¿Cómo? Una vez integrado no cambia. Una vez El integrado, E. no. El E. Exacto, pero aquí tengo una U. O sea, ya no es ¿Otra directa. ¿Cómo integramos, o sea, cómo resolvemos esta integral? Lo que dice el compañero es que la integral de E a la U es a la U, ¿cierto? Pero el problema es que aquí tengo una multiplicación, tengo U por E a la U. Entonces no se puede resolver directa. Entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? Se aplica el método por partes. Exacto, Por parte, nuevamente. exactamente, por partes. Nuevamente no, porque yo no he aplicado por partes aquí. O sea, yo al principio no apliqué por partes. Lo que apliqué fue sustitución normal. Pero ahora yo tengo un producto y este producto se puede resolver por partes. Incluso se puede resolver no solo por partes, sino que por el otro método que vimos la clase pasada, El tabular. el tabular. ¿Ok? Vamos a hacerlo por tabular, que es más rápido. Entonces aquí ponemos U y aquí ponemos C a la U. Entonces, la derivada de U, ¿cuál sería? La derivada de U, jóvenes, es lo mismo que la derivada de X. 1. 1. ¿Y la derivada de 1? 0. 0. La integral de A a la U, E a la S a U. la U. Y la integral de A a la U, S a la U. Se multiplica este por este. Uno positivo, uno negativo. Entonces, ¿cuánto da esta integral? U por E a la U menos estos dos, que sería E a la U, más C. Y luego vuelvo a la variable original, que sería, ¿quién era U? X a la 2, E a la X a la 2, menos E a la X a la 2, más C. Ahí está la solución. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, esta es la forma en que, digamos, aquí no utilizamos ese truco que está bastante bueno. El problema es que ese truco es sacado de la manga, por decirlo así, o sea, es un trucazo, ¿ok? Sino que aquí es la forma natural en que uno pensaría hacer una integral de ese tipo, ¿verdad? Que es pensando de que si no lo puedo hacer por partes, entonces lo hago por sustitución. Que de hecho esa parte natural de hacer eso porque, de hecho, cuando ustedes vean, que ahorita ustedes lo dijeron, cuando este exponente es diferente de X, de una vez sospechen que hay que hacerlo por sustitución. Porque si es diferente de X, no hay ninguna integral directa, ¿verdad? Entonces, cuando esto es diferente de X, sospechen de una vez que hay que hacerlo por sustitución. ¿Ok? Profe, ahí nos faltan los paréntesis del medio. Exacto. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esta? ¿Todo bien? Ok. Bien, voy a resolver otra integral por partes, antes de entrar al otro tema. O sea, a mí esta integral nunca me gusta resolverla, pero la resuelvo porque por aquello de las moscas, ¿verdad? Pero eso para mí es un bostezo, pero bueno, la voy a resolver. ¿Qué sería esta? Por ejemplo, la integral de e a la 2x sen de x, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vean que aquí tengo un producto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién es? Igual se hace por partes. La pregunta es, ¿quién es U y quién es de V? VSN. Ok, entonces con la regla late, ¿verdad? Tenemos una trigonométrica y una exponencial. Entonces U sería sen y de V sería e a la 2x de x. Aquí derivamos, el de U sería la derivada del sen, que es coseno, y aquí integramos. ¿Cuál es la integral de e a la x a la 2? A ver, jóvenes. La misma. Ajá, pero le falta algo. Multiplicado por un medio. Muy bien, excelente. E a la x multiplicado por un medio. El que no sabe de dónde salió este un medio, tiene que repasar la clase pasada, que dicha sea de paso no la he subido a YouTube.
pero eso igual está explicado en otro de los videos que les mandé. ¿Ok? Entonces, esto es... ok, entonces, si multiplicamos, entonces multiplicamos este por este, que sería u por v, que sería sen de x por u medio e a la 2x, menos la integral de este por este. O sea, cos de x por u medio, aquí me falta un de x, u medio e a la 2x de x. ¿Ok? Simplemente voy a acomodar eso. Que haría un medio. Bueno, voy a poner primero el e a la 2x sen de x menos un medio la integral de e a la 2x coseno de x de x. ¿Ok? Entonces nos queda esta integral. ¿Cómo creen ustedes que se resuelve esta integral, jóvenes? Porque eso ya está resuelto. Pero aquí nos queda una integralilla. ¿Cómo creen ustedes que se resuelve esa integral? La integral de e a la 2x por coseno de x. A ver. Se realiza otra vez lo de por partes. Exacto. Entonces, ahí tengo un producto de funciones. Entonces lo hacemos otra vez por partes. Lo voy a hacer de otro color, nada más para que se diferencie. Entonces, ¿qué sería u? Tenemos una exponencial y una trigonométrica. Cos. Ujú. Y de v, que sería e a la 2x de x. Entonces, la derivada de u, aquí derivamos la derivada del cos, que es menos en, y aquí integramos. Otra vez, ¿cuál es la integral de e a la 2x? U medio e a la 2x. ¿Ok? Entonces, voy a pasar esto por acá. Ahorita me tengo que devolver un toque. Entonces, eso daría, entonces, esto daría esto, ¿verdad? U medio e a la 2x sen de x menos u medio. ¿Y cuánto da esa integral? Que de hecho la voy a poner en azul. ¿Esta integral cuánto da? Este por este, ¿verdad? Que sería u medio e a la 2x coseno de x menos la integral de este por este, que sería u medio, ay, esto está claro, u medio e a la 2x por menos n de x. ¿Ok? Voy a arreglar esa última expresión a ver cuánto da. Entonces quedaría u medio e a la 2x. Aquí, paso todo negro. U medio e a la 2x sen de x menos un medio por un medio, entonces daría un cuarto e a la 2x coseno de x. Y este un medio, por este un medio lo puedo sacar acá, este menos con este menos, aquí quedaría un más, pero este más por este menos, entonces quedaría menos. Y este un medio por este un medio, entonces quedaría un cuarto. La integral de e a la 2x sen de x. Listo. ¿Y cómo se resuelve esta integral, jóvenes? Igual, eso se comienza como cíclico. Se pone como una variable A. Exacto. Bueno, ustedes están volando. O sea, ustedes ya vieron mi video. Entonces, exacto. Ve que aquí es cíclico porque volví a la variable original. Vean, si yo me hago esto, la integral que yo estoy averiguando es e a la 2x sen de x. Y aquí tendría que averiguar la integral de e a la 2x sen de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que, ¿verdad? Voy a ponerlo acá. Para evitar la fatiga. Muy vagabundo. O sea, sí, no importa. Que me digan vago. Ok, entonces tengo eso mismo, ¿verdad? Para no volver a copiar. Igual a quién? Eso. Es igual a quién? A la integral de e a la 2x
sen de x, que es la que ando averiguando originalmente. Entonces, si yo esta que está aquí la resuelvo otra vez por partes, vuelvo a caer, hago un ciclo. Y ahí sigo en un ciclo y sigo en un ciclo, porque volví a la original. Entonces, lo que dijo ahorita la compañera precisamente es que vean que esto que está aquí, lo voy a decir que esto es A. Eso simplemente por conveniencia. Nada más yo lo puedo trabajar de esa forma. Ese es el A que yo quiero averiguar. Igual a 1 medio e a la 2x sen de x menos 1 cuarto e a la 2x coseno de x menos 1 cuarto. ¿Y esto quién es? A. Ese. Exacto. Eso es A. Y entonces, como yo ando averiguando A, esto lo paso para acá y despejo A. Entonces queda A más 1 cuarto de A es igual a 1 medio e a la 2x en de x menos 1 cuarto e a la 2x coseno de x. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto da 1 más 1 cuarto? Porque aquí nada más sumo esto. Esto da 5 cuartos. Vea, si yo tengo un banano y un cuarto banano, tendría 5 cuartos de banano. ¿Ok? Igual a esta cuestión. Y ahí lo único que falta, ¿qué sería? Que como yo ando averiguando A, despejo el A. Entonces el A sería 4 quintos multiplicado por esto. El 4 lo paso a multiplicar, el 5 lo paso a dividir. ¿Ok? Y listo. Esa es la integral. ¿Por qué? Porque ¿quién es A? A es la integral que andamos averiguando. La integral de E a la 2x sen de x. Es igual a eso. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que ese tipo de integral que puede salir en algún ejercicio o algo, aquí lo importante más que todo ese proceso algebraico enorme y demás, es que vean que es un proceso cíclico. Y en el momento en que se vuelve un proceso cíclico, entonces lo que tengo que hacer es transformarlo como en una ecuación, ¿verdad? Entonces, de tal forma que esto se transforma como en una ecuacioncilla y yo despejo el A, que es lo que ando averiguando. Pero eso es cuando se convierte en algo cíclico, porque ahí voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Yo sinceramente, si hubiese llegado ya a la parte que me da el mismo valor, yo sinceramente me hubiese enredado y hubiese, Totalmente, eso es natural. O sea, yo pensaría que lo hubiese hecho mal. exacto. Pero sepan que, por eso lo explico, para que sepan que si le sucede eso, la forma de hacerlo es así, ¿verdad? Y algo muy importante, que eso al menos yo siempre lo digo, es que, por ejemplo, en una pregunta de desarrollo, ustedes hacen esto y si ya se van a hacer un colocho, lo dejan hasta aquí. No es que van a ahorrar todo esto y la van a dejar en blanco, ¿verdad? Porque entre dejar en blanco y escribir esto, por ejemplo, aquí, de este ejercicio, si vale 6 puntos, se tendrían unos 4 puntos, ¿verdad? Si llegan hasta aquí, ¿verdad? Que digamos que este proceso puede valer un par de puntos, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí la idea es dejarlo hasta aquí y ya no logré hacer más, no importa, ¿verdad? Pero no es llegar y borrar todo lo que yo hice, ¿ok? Si fuese una pregunta de desarrollo. Y aquí de una vez les aclaro que si fuese una pregunta de selección única y vale 2 puntos o 3 puntos, puede ser que ustedes hayan hecho el mejor desarrollo, o sea, la mejor solución del mundo mundial, que si marcaron mal, por ser selección única, la tienen incorrecta, totalmente. O sea, todos los puntos, porque eso, así es la selección única, ¿verdad? Entonces, porque también puede suceder lo contrario, que hagan un desarrollo que no tiene nada que ver y por guava marcan la correcta y tienen 3 puntos regalados. Ya, entonces ahí es, la selección única es así, ¿verdad? Pero yo tengo una duda de eso, digamos, porque la cátedra no hace como los exámenes normales que hacen uno de complete. ¿Completa en qué sentido? Digamos, de que no hay que poner el resultado, pero digamos, no puede mostrar el proceso, digamos, que haga 3 puntos y nada más, digamos, hay que poner el resultado, pero digamos, como un espacio.
Claro, el problema es que eso estamos hablando de, por decirlo así, serían 9 preguntas de desarrollo. Chiquititos, pero no importa, pero serían 9 desarrollos. Ya. No, Nueve pero no pre- es todo, digamos, como un par, digamos, o una. Sí. Entonces, que el problema es que en el momento en que yo le pido al estudiante un desarrollito, ¿verdad? Algo, algo que, que justifique los pasos, ¿verdad? Porque hay cátedras que lo pueden hacer y me parece bien. Pero en ese momento estamos trasladando un examen que tiene preguntas cerradas y preguntas abiertas a un examen de preguntas abiertas. Y entonces estamos hablando de desarrollitos, ¿verdad? De un montón de preguntas de desarrollo. Entonces, y eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, la situación esta por ejemplo, un ejercicio que yo apliqué un examen en el ciclo pasado, pero que era presencial, era un falso y verdadero. Pero el falso y verdadero valía 3 puntos, ¿verdad? Pero es que era examen presencial. Valía 3 puntos, pero valía un punto decir falso o verdadero y otros 2 puntos la justificación. O sea, eso se puede hacer dependiendo del tipo de examen, pero es que ahorita con esas circunstancias jóvenes de la virtualidad, tenemos que jugárnosla, ¿verdad? Con lo que se pueda, ¿verdad? Bien, jóvenes. Bueno, entonces, ¿dudas con respecto a este ejercicio? Profe, Nada, ¿puedo hacer una consulta? de cualquiera. Es que yo me uní tarde porque no tenía internet, pero veo que ese es un ejercicio que estaba en la clase pasada donde explicaba si había un ciclo y luego como que sustituía el ejercicio por una variable que ahí sería Ajá, para ajá. poderlo resolver. ¿Es ese mismo? Sí, nada más que yo no lo expliqué la clase pasada. Bueno, ¿verdad que no, jóvenes? Yo sé que tal vez en el video que les mandé del año pasado sí. Sí, sí, perdón, en ese, perdón, es que Ok, no me ok. expliqué. Porque ya me preocupó de que me está dando Alzheimer ahí tan joven, entre comillas, ya estaba preocupado. Sí, sí, en la clase pasada no, sino en ese video sí, exacto, es un ejercicio, tal vez en el video aquí era E a la 3X o Zen de 2X o E a la X Era ella la medios, 3X, pero no, está bien. es absolutamente lo mismo. Ok, De gracias. hecho, esto del ciclo funciona cuando integro estas dos funciones, la función e y la función sen o la función e y la función cos. Por ejemplo, cuando tengo esto, se va a volver un ciclo, ¿verdad? Que es el caso donde se vuelve ciclo, cuando tengo una exponencial y una trigonométrica. Está bien, profe, Y gracias por la lo que aclaración. va a cambiar ahí, ajá, y lo que va a cambiar ahí es estos numerillos. Que aquí ya a veces se pone 3X, se pone X medios, o aquí en lugar de ser de X se pone 2X, se pone 5X. Eso es lo que va a cambiar entre un ejercicio y otro, ¿ya? De estos. Pero sí, sí, es ese mismo. Es ese mismo tipo de ejercicio. Pero sigue siendo por partes. O sea, esto no es ningún método nuevo. Eso sigue siendo integración por partes. Ok, jóvenes. Bien. Entonces, vamos a entrar a otro método, que este método es una belleza. Que, insisto, como yo se lo dije la primera clase de integrales, para mí en realidad no existen, es de aquí en adelante los dos métodos que vamos a ver no son métodos de integración. Nosotros ya vimos los métodos de integración, que son directa, sustitución y por partes. Para mí esos son los métodos de integración. Los otros dos métodos, que también se le llama método de integración, no son métodos de integración realmente, para mí, sino que, como lo vamos a ver, lo que son métodos alternativos para poder modificar yo la función, y si yo modifico la función, entonces al final me queda una función una integral que me puedo resolver por sustitución o por partes o directa. Pero entonces, este método, el método llamado sustitución trigonométrica, ¿ok? La particularidad que tiene este método de sustitución trigonométrica es esto, que yo tengo una función
¿verdad? F de X igual a de X. Hago una sustitución trigonométrica, así como el título lo dice, y de tal forma que esa es una función algebraica, y entonces me va a quedar una integral, pero con otra función ya en términos de un ángulo. ¿Ok? En términos de un ángulo zeta o alfa, o como que le queramos llamar a ese ángulo. Entonces, de eso trata el método de integración por sustitución trigonométrica, que es agarrar esta función que es algebraica, que no se puede resolver por sustitución normal, que no se puede resolver por partes y que no se puede resolver por directa, se le hace un cambio variable para pasarse a la trigonometría. Y ya desde la trigonometría, entonces buscamos una integral que sí sea directa o que sea por sustitución o que sea por partes. De eso trata el método de sustitución trigonométrica. Pero en realidad no es ningún método nuevo, porque a un final lo que voy a hacer es aplicar alguno de los que ya conozco. Normalmente el que se aplica es sustitución, pero eso es lo que hace. Este proceso de pasar de esto a esto es lo novedoso, que se le llama sustitución trigonométrica, que es pasar una expresión algebraica, pasarlo a una expresión trigonométrica. Eso es lo que se hace. ¿Ok? Pero en sí no queda, como le digo, aquí este es el proceso de sustitución trigonométrica, pero aquí realmente va a quedar o una integral directa, o una integral por sustitución, o una integral por partes. Ya después de que yo pase a este tipo de funciones. Entonces, aquí, como va a quedar una cuestión en términos de senos, cosenos y todo lo demás, entonces vamos a utilizar el montón de integrales que tenemos en la tabla de integraciones directas que tienen que ver con funciones trigonométricas también. ¿Okay? De eso trata el método de sustitución trigonométrica. ¿Okay? Entonces, para este método, ¿okay? Para este método, de hecho este método también es muy cajonero, en el sentido de que si aparece esto, haga esto, sustituya esto y luego haga esto. O sea, todos los ejercicios se resuelven en esa misma. Tanto que les puedo dar una tabla, que así vamos a empezar, una tabla que me va a decir si aparece tal expresión, haga tal sustitución. De hecho, es una gran ventaja porque no es como el método de sustitución que depende del ejercicio, la sustitución es un valor o el otro. En este caso no. Yo les voy a decir que si aparece una expresión de este tipo, haga tal sustitución. ¿Ok? De una vez. O sea, eso es sencillo. Con la ventaja también que en la misma tabla ya nos va a decir cuáles son las integrales que se resuelven con este método. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la tablita bien bonita. Una tablita aquí. Vamos a hacerla más grande ahí. Uy. Ok, entonces hacemos una cosa por aquí, otra cosa por aquí, una línea por aquí, otra por acá y otra por acá. Y aquí vamos a hacer una. Entonces vean, para que vean que es sencillo, bueno, más voy a hacerlo una vez las tres. Son 3 filas. Bueno, 4. Entonces, si aparece en el integrando, aparece alguno de esos 3 términos que voy a copiar aquí, significa que se puede resolver por sustitución trigonométrica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aparece el término por algún lugar, normalmente está metido dentro de una raíz, pero si en algún lugar aparece x al cuadrado más a cuadrado, entonces significa que esa integral la podemos resolver por sustitución trigonométrica.
Cuando hablo de x cuadrado más a cuadrado significa x cuadrado más 9, x al cuadrado más 24, más 25, x al cuadrado más 3, inclusive, no importa. Ok. O si aparece x al cuadrado menos a cuadrado, también. O si aparece a cuadrado menos x al cuadrado. Entonces vean que si aparecen esos tres términos en la integral, significa que podemos utilizar la integración por sustitución trigonométrica. ¿Ok? Si aparece un x al cuadrado menos 4, si aparece 1 menos x al cuadrado, 25 menos x al cuadrado, o sea, cualquiera de esas expresiones se puede resolver utilizando este método. ¿Ok? Y de una vez en esta tablita le voy a decir, vea lo que hoy estamos en promoción, le voy a decir cuál sustitución hay que hacer. ¿Ok? ¿Cuál sustitución hay que hacer? De una vez. O sea, si aparece esto, haga tal sustitución. Si aparece esto, haga tal. Entonces, de una vez les voy a decir, si aparece x al cuadrado más a cuadrado, hagan la sustitución x igual a tangente de zeta. De una vez. Esa es la sustitución que vamos a hacer. Y entonces, todas las x las vamos a sustituir por a tangente de zeta. Y entonces vea que estamos pasando de una expresión algebraica a una expresión trigonométrica. Esa es la sustitución que hay que hacer y esa es la sustitución que me permite pasar de una expresión algebraica a una expresión trigonométrica. Pero si aparece x al cuadrado menos a cuadrado, entonces la sustitución en este caso sería x igual a secante de zeta. ¿Ok? Pero si aparece a cuadrado menos x al cuadrado, la sustitución es x igual a sen de zeta. ¿Ok? Entonces vean que de una vez les digo aquí que tienen que sustituir. E inclusive, si yo paso todo en términos del ángulo zeta, entonces, ¿qué tiene que pasar con el de x? El de x también tiene que pasar en términos de zeta. Entonces, aquí mismo podemos averiguar. Esto uno lo puede hacer en la integral. El que se lo quiera aprender de memoria, se lo aprende de memoria. El que lo quiera resolver, yo lo voy a estar resolviendo todos los tiros, pero ya eso es a gusto del consumidor. Pero, por ejemplo, si yo derivo esto, porque yo ocupo saber también que va a la hora de hacer la sustitución, aquí ven, aquí está, jóvenes. Yo ya sustituí todo en términos de x, pero ocupo también sustituir de x. Entonces, este de x sería igual a ¿quién, jóvenes? En este caso. ¿Cuál sería la derivada de a tangente de zeta? ¿De cita? ¿Perdón? ¿De cita o no? Sí, pero algo, pero el de zeta va aquí al final, pero ¿cuál sería la derivada de esto? La derivada de a es una constante. Entonces, sacamos la constante. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? Derivada de la tangente, jóvenes. Derivada de la tangente. Secante al cuadrado. Exacto. Secante al cuadrado de zeta. ¿Ok? Entonces ya tenemos el de x de una vez también que habría que sustituirlo. ¿Qué pasa si fuese esto? ¿Cuál sería la derivada aquí? La a es una constante. ¿Cuál es la derivada de la secante? Derivada de la secante, que deberían de sabérsela. Secante por tangente. Ok. Por tangente de zeta. Y aquí, ¿cuál sería la derivada del sen? Coseno. Coseno de zeta. Ya, entonces, aquí de una vez les digo por quién tiene que sustituir x y por quién tiene que sustituir dx. Y entonces, esta función va a quedar solo en términos del ángulo. ¿Ok? Entonces, de una vez les digo. Pero además, esta expresión, después de que yo pase todo en términos del ángulo zeta, esta expresión queda un monstruo. Un monstruo así de un montón de cosas trigonométricas. Entonces, como hoy estamos de oferta, de una vez les voy a decir aquí cuál identidad hay que utilizar. ¿Cuál identidad trigonométrica
Se pueden utilizar otras, pero de fijo, ¿cuál identidad trigonométrica vamos a utilizar si yo hago esta sustitución? Entonces, si yo hago esta sustitución, de fijo en algún lado voy a tener que utilizar esta identidad trigonométrica, que 1 más tangente al cuadrado de zeta es igual a secante al cuadrado de zeta. En algún lado voy a tener que utilizar esta identidad. Si me aparece esto, entonces más bien voy a utilizar la identidad que secante cuadrado de zeta menos 1 es igual a tangente cuadrado de zeta. Y si hago esta sustitución, aparece esto, hago esta sustitución, en algún lado voy a tener que utilizar que 1 menos sen al cuadrado de zeta es igual a coseno cuadrado de zeta. Estas identidades, jóvenes, no es nada nuevo. Esas son identidades trigonométricas que ya ustedes tienen que conocer. Lo novedoso aquí es que yo de una vez les estoy diciendo que si se aparece esto, sustituya esto y en algún momento van a tener que utilizar esto. Entonces, esta tablita es muy importante porque de hecho esta tablita es la receta. Receta es, si aparece esto, haga esto, sustituya esto y luego a la hora de simplificar tiene que utilizar esto. Es una receta. Ya, si aparece esta forma, haga esta sustitución y luego sustituya y utilice esta identidad trigonométrica. Es una receta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Solamente que primero vamos a descansar esa mente, que ya los he aturdido un rato con cosas. ¿Y quién me falta de canción? A ver, jóvenes. ¿Quién dijo yo? Yo, Ok. Entonces, ¿cuál? Ashley. Bajo el agua de Manuel Medrano. Ok. Ashley, ¿cuál apellido? Mena. Listo. Entonces vamos a escuchar. Vamos a ver. Vamos a encontrar la primera. Bajo el agua de Manuel Medrano. El agua. Listo. Y comparto. Aprobación. Y seguimos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, jóvenes. De hecho, digamos, bueno, realmente no es tan fácil hacer los ejemplos, pero este primero va a ser facilito. Entonces, ¿sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe, sí se lo Ok. escucha. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Eso está como Talía. ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Verdad? Imagino que han visto ese video. Entonces vamos a resolver una integral. Como les digo, Profe, perdón, dígame. ¿ya está grabando? Vamos a ver, creo que sí. Vamos a ver. Pausa grabación, sí, ya estoy grabando. Sí, sí. Gracias. Gracias. Entonces, digamos, identificar cuándo utilizar esta integral, cuándo utilizar este método es muy sencillo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una, digamos, por ejemplo, x a la 3, la raíz de x al cuadrado más 4 de x. ¿Ok? Entonces tengo esa integral, la integral de x a la 3, raíz cuadrada de x a la 4 más 4 de x. Entonces, es muy sencillo ver cuándo utilizar estas integrales. Perdón, este método, perdón. Porque tiene que aparecer un x a la 2 más 4, un x a la 2 menos 4, un 4 menos x a la 2, un x a la 2 menos 9, un 100 menos x a la 2, un Profe, con el 25... 1 funciona. También, No. exacto. 1 menos x al cuadrado menos 1, x al cuadrado más 1. O sea, cualquiera de esas expresiones que aparezca en una integral ya nos da una luz, sustitución trigonométrica. ¿Ok? Ya nos da la luz, sustitución trigonométrica. Entonces, es muy fácil identificar, insisto, identificar cuándo utilizar este método. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál caso hay que usar aquí? De esos tres, ¿cuál de los tres casos es? Primero. El primero. Y aquí tengo x al cuadrado más a cuadrado. Y entonces, ¿quién sería a en este caso? 4. No. 2, ¿no? 2. 2. 2, exacto. O sea, porque aquí tengo a cuadrado sería 4, pero a sería 2. ¿Y por qué pregunto por a y no por a cuadrado? Porque en la sustitución, vea que aparece a. Entonces, ¿cuál sería la sustitución? Voy a hacer esto más grande. ¿Cuál sería la sustitución que tenemos que hacer aquí, jóvenes? Voy a hacerlo con otro color. ¿Cuál sería la sustitución que tenemos que hacer aquí? Utilizando la tabla, que ahí la tabla me dice. Cambiar el x a la 2 más 4 por... No. 2 tangente de zeta. Exacto. La sustitución básica es esta, la que dice aquí. Cambie x por 2 tangente de zeta. Aquí está. Si es esto, haga la sustitución x igual a tangente de zeta. ¿Cuánto vale a? A vale 2. Entonces, haga la sustitución x igual a 2 tangente de zeta. Y derive para de una vez sustituir el de x. ¿Quién sería de x? Aquí de una vez, si quiere, lo tenemos aquí, pero derivemos. ¿Cuál es la derivada de tangente de zeta? La derivada de la tangente es secante al cuadrado de zeta de zeta. ¿Ok? Listo. Ya esa es la integral, ¿verdad? Bueno, la integral no, la sustitución que vamos a hacer. Entonces, toda esta cosa que aparece aquí en términos de x, lo pasamos ahora en términos de zeta. Entonces, por ejemplo, este x a la 3, ¿quién sería? 2 tangente de zeta a la 3 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿quién sería? 2 tangente de zeta al cuadrado más 4 por dx. ¿Y quién es dx? A ver. dx es Secante 2 cuadrado de secante de zeta. zeta de zeta. Aquí está, por eso lo averiguamos. 2 secante al cuadrado de zeta de zeta. Entonces vean que ya pasé de una expresión algebraica a una expresión trigonométrica. Solamente que esto no se parece para nada a una integral directa. Tenemos que agarrar esto y simplificar de tal forma que a ver si al final ya nos queda una integral directa. ¿Ok? Entonces veamos. Vamos a simplificar. Ahí arriba, ¿cuánto daría esto? Esto daría 8 tangente a la 3 de zeta por 2 secante al cuadrado de zeta. Esta parte la voy a resolver aquí aparte para que vean. ¿Ok? Esa raíz, ay, raíz de 2 tangente de zeta al cuadrado más 4. Es que esto lleva varios pasos, entonces para no estar copiando lo mismo varias veces, mejor lo saco aparte para ver cuánto da. Entonces, esto daría raíz de 4, ¿verdad? Tangente al cuadrado de zeta más 4. Y ojo lo que hacemos aquí. 4 tangente cuadrado de zeta más 4, yo esto aquí no puedo sacar nada de la raíz, ¿verdad? Pero lo que sí puedo hacer es sacar un 4 factor común. Entonces, si yo saco un 4 factor común, ¿qué me queda dentro? Tangente al cuadrado de zeta más 1. Y magia. ¿Qué les dije yo en la tabla que había que utilizar? Que si yo utilizo esta sustitución, sustituyo esto, en algún momento tengo que utilizar esto. Y es lo que tengo aquí. Tangente cuadrado de zeta más 1 es igual a ¿cuánto? Aquí está, ya se lo di. ¿Ok? Y es más, si quiere, para que lo vean más sencillo, démosle vuelta a esto. Es la misma cosa, nada más que tangente cuadrado de zeta más 1 es igual a ¿cuánto? A secante cuadrado. Entonces lo sustituyo acá. Sí, de eso es una receta. 4 secante al cuadrado de zeta. Y de hecho, normalmente se hace eso para sacar eso de la raíz. ¿Y cuánto da esto? 2 secante de zeta. ¿Ok?
Entonces, esto es dividido entre 2 secante de zeta, porque esa raíz nos dio eso. O sea, toda esta raíz que está aquí en el denominador nos dio eso que está ahí. Y ahora empezamos a simplificar cosas. Por ejemplo, este 2, cualquier duda me dicen, jóvenes, ese secante cuadrado se cancela con este. Y entonces nos queda un 8, que lo saco, este 8. Nos queda un tangente a la 3 y un secante. Tangente a la 3 de zeta por un secante de zeta de zeta. Entonces vea que solamente nos quedó tangente a la 3, este 8 lo saco, ese secante cuadrado se canceló con un secante aquí abajo, y entonces nos queda esto. ¿Ok? Entonces nos queda eso que está aquí. Vamos a ver una cosa. Secante es una sola cosa. Bueno. Entonces, aquí hay que resolver esta integral. Esta es la integral que yo les digo que ya aquí lo que queda es hacerla por sustitución, por partes, directa. No hay ninguna integral directa a esta, ¿verdad? Eso sí, no hay ninguna integral directa. Si no hay ninguna integral directa, entonces pensemos en hacerla por sustitución. Entonces, si yo hago u igual secante, ¿cuál es la derivada de la secante? Derivada de la secante. A ver, Juan. Secante por tangente. Secante por tangente. Y entonces vea que aquí no está la derivada, ¿verdad? Porque u sería esto y me sobra un tangente a la 3, no está su derivada. Y si hago u igual tangente, ¿cuál sería la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. Secante Secante cuadrado. que tampoco está. Entonces, bueno, aquí hay que hacer un truco. Ahí es que no me salió buena. Pero bueno, no salió buena, sí está buena. El truco, bueno, vamos a pasar. Si no ve que no me sale, entonces vamos a hacer lo siguiente, que es pasar todo esto a senos y cosenos. Entonces, tangente a la 3 es sen a la 3 de zeta. De hecho, pasar todo a senos y cosenos a veces es bueno. Y secante es coseno de zeta. Y entonces aquí me queda un sen a la 3 de zeta y abajo me queda un coseno a la 4 de zeta de zeta. Y vean que aquí, para resolver esta integral, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que u es igual a coseno de zeta. Y de u, ¿cuál sería la derivada de coseno? Menos n. Menos c. De zeta. De zeta. Pero arriba tengo un sen a la 3. Entonces, ¿qué había que hacer con esto, jóvenes? Separar un sen al cuadrado por un sen de zeta. Esta me va a quedar enorme. De zeta. Entonces, esto que está en rojo aquí es lo que está en rojo acá. Entonces, menos du sería sen de zeta de zeta. Entonces nos queda 8 por, bueno, aquí abajo me faltó, coseno a la 4. Ahora sí. Pero vean que aquí, ese sen al cuadrado, ese es el de u, ese es el u a la 4. Pero ¿qué hacíamos con este sen al cuadrado, jóvenes? ¿Qué hacíamos con este sen al cuadrado que me estaría sobrando? Entonces era el 1 menos coseno. Exacto. Se pasaba a 1 menos coseno al cuadrado. ¿Ok? Y entonces nos queda, ahora sí, sustituimos todo. Para que me quede todo en términos de u. 1 menos, ¿qué sería coseno al cuadrado? U cuadrado. U cuadrado, ¿ok? Y abajo me queda u a la 4. Y sen de zeta es igual a ¿cuánto? Menos de u. Menos de u. ¿Ok? Y ya esta, ¿verdad? Daría 8. Me falta el menos. El menos, exacto. Aquí está, es que no lo vio. Menos 8. ¿Ok? Ahí lo saqué de una vez. Y aquí esto, recuerda que ¿qué podemos hacer con esto? Con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo integramos esto? Que ¿O se qué es? pase el u a la 4 a multiplicar. Más o menos.
¿Dónde fue que sacó ese menos? Me confundí. No, este menos du, este No, men, el menos que para el menos ese. 8. Bueno, hagámoslo por partes. No hay prisa. Es aquí, menos du. Aquí está, sendecita de cita. Esto es menos du. Entonces yo saco el menos. Ah, ok. Gracias. ¿Cómo resolvemos esto, jóvenes? Porque esto no es una integral directa. ¿Pero qué hacíamos? Para resolver esto, jóvenes, a ver. Esta estamos hablando de la primer clase que les di, bueno, la primera clase de integrales. Se pone 1 sobre U4 menos U2 sobre U4. Exacto. Y entonces esto es que u a la menos 4 y esto queda 1 sobre u a la 2. Entonces sería u a la menos 2 de u. Qué cosa más larga. Pero no todas son así. Ya aquí estoy, de hecho empecé con una nivel Saiyajin. ¿Cuál es la integral de u a la menos 4? Jóvenes. U a la Ahora menos menos 3 sobre 3 sobre menos 3. Exacto, muy bien. ¿Y la integral de u a la menos 2? U a la menos 1. Menos 1. ¿Ok? Más la constante. Entonces, ¿pero quién era u? Voy a pasar eso para abajo. Bueno, entonces, esto lo multiplico, entonces queda 8 tercios por 1 sobre u a la 3. Y esto lo multiplico, entonces queda menos, 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 sería menos 8, 1 sobre u más c. Pero ahora sí, ¿quién era u? Coseno de cita. ¿Ok? 1 sobre coseno de cita a la 3, menos 8 por 1 sobre coseno de cita más c. Entonces, veamos esto en versión general. Profe, 18 tercios, ¿dónde salió? Es 8 por menos 3, esto sí, este 8 lo distribuyo. 8 por, bueno, aquí sí, no saben. 8 por este, entonces queda 8 tercios, y 8 por 1 queda 8. Versión general, todavía más pequeñito. Versión general, más chiquitito, ahí. Esa ya es, pero no he terminado. ¿Por qué no he terminado, jóvenes? Ya resolví la integral, que es importante. Pero ¿por qué no he terminado? Y de hecho Eso lo que está es... en- Ajá. Sí, no sí. tiene que ver con que lo pasó a alguien y si era una... Ajá, por ahí vamos. ¿Qué falta entonces? O sea, ya resolví la integral. Lo que sigue es un proceso que se hace en cualquier integral que se resuelve de esta forma, pero ¿qué sigue? Vea que el resultado dio 8 tercios, 1 sobre coseno a la 3, menos 8 por 1 sobre cos. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué falta? Ideas, jóvenes, digan, sin miedo. Tiene que ver con lo que acaba de decir la compañera. Es que no la escuché lo que dijo porque lo dijo muy bajo. Repítela, a ver. O sea, que está en forma de ángulo, entonces hay que pasarlo a algebraica porque la original es algebraica. O sea, Exacto. que uno entre coseno es secante, ¿no? Si quieren lo ponemos. O sea, sí, sí, de hecho, eso es mejor porque ahorita van a ver por qué. Entonces, pero no me soluciona el problema. Esto es secante a la 3 menos secante. Pero no me soluciona el problema. Porque aquí, este secante a la 3 o este coseno a la 3, como quieran trabajarlo, no importa. Está en términos de quién? De un ángulo, que es lo que dice la compañera, en términos de El cita. dominio. No, más fácil todavía. Pero la solución tengo que darla en términos de quién. A ver, ¿en términos de quién? De X. De X, exacto.
Porque yo estoy aquí llegando a una solución, pero una solución en términos de zeta. Y yo ocupo pasar esto a términos de x, que es lo que dice la compañera entre que yo estoy llegando a una expresión que tiene que ver con una expresión trigonométrica y ocupo devolverme a la expresión algebraica. Eso es lo que dijo la compañera. ¿Cómo hacer eso? ¿Qué hicimos aquí? Vean qué interesante. De hecho, aquí... Cambiando los citas por X. Exacto, pero no tan fácil, ¿verdad? Pero sí, hay que buscar cómo relacionar esta cita con X, exacto. De hecho, vean que ustedes aquí lo hicieron con total normalidad. Cuando yo hice U igual cos y resolví la integral, ¿qué hicieron aquí en este paso? En este último, 1 sobre U a la 3. ¿Qué fue lo que hicieron? Utilizar esta expresión y decir, bueno, ¿quién era coseno? Coseno era U. Entonces lo pusimos aquí. Pero al revés, ¿quién era U? U era coseno. Entonces lo sustituimos aquí. Eso es lo que ocupamos hacer. Pero ahora, para que todo quede en términos de X. Entonces, ojo la belleza. Ojo la belleza. ¿Dónde, en qué lado me relaciona X y Z? ¿En dónde se relaciona X y Z? Al inicio. Exacto. Vean qué bonito. Aquí al inicio me dice que X es igual a 2 tangente de zeta. ¿Verdad? Si yo despejo un poquito, me queda que X medios es tangente de zeta. ¿Ok? Sin embargo, todavía no me sirve porque aquí yo tengo que tangente de zeta es X medios, pero yo ocupo la secante. Y ojo la belleza aquí. Entonces, uno lo que hace es hacer un triangulito, decir que cualquiera de estos dos ángulos de zeta, digamos que este. ¿Por qué escogí ese? Porque me dio la gana. ¿Ok? Y decimos, ¿quién es la tangente? Hablando de las razones trigonométricas. ¿Quién es la tangente? Pero pero desde lo más básico, utilizando hipotenusas y catetos opuestos y todo eso. ¿Quién es la tangente? La A ver, hipotenusa. no. Jóvenes, tienen que acordarse de esto. Bueno, tienen que Se saber. refiere como a la relación de una con la otra. Sí, digan expresiones. ¿Quién es la tangente? Ángulo opuesto, ¿no? Por ahí va. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Exacto. Ujú. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale X. Y el cateto adyacente, 2. Entonces, en ese triangulito, el cateto opuesto va a ser X, el cateto adyacente va a ser 2. ¿Y cuánto mide la hipotenusa entonces, jóvenes? En términos de X. ¿Cuánto mediría la hipotenusa en términos de X? Por raíz 2. ¿No? ¿Cómo hago yo para sacar la hipotenusa? X2 más 4. Por ahí, haciéndolo por Pitágoras, digamos que si esto es y cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea que y es igual a ¿cuánto? A la raíz de x a la 2 más 4. Entonces, esto es la raíz de x a la 2 más 4. Y ahora sí, la solución yo la tengo en términos de secante. Pregunta, en ese triangulito, ¿quién es secante? Pues ven, ¿cuál razón trigonométrica era secante? ¿La secante cuál era? 1 sobre coseno. Sí, pero no, pero en términos de catetos. En términos de catetos, ¿quién era la secante? Opuesto y adyacente. No. La secante. La secante. 1 sobrepuesto. ¿Cómo? 1 sobrepuesto. No. Adyacente entre opuesto. Tampoco. Jóvenes están fatal, pero fatal.
¿Ok? La secante es la hipotenusa sobre adyacente. ¿Ok? La hipotenusa sobre adyacente. Esa es la secante. Tienen que saberse las razones trigonométricas. Esto ustedes lo vieron en noveno año. ¿Ok? Las razones trigonométricas tienen que sabérselas. Si quieren aprenderse las razones trigonométricas, hay un montón de trucos para saberse las razones trigonométricas. Y el detalle es que aquí las vamos a utilizar un montón. Siempre las vamos a utilizar. Y entonces, pero yo no voy a explicar aquí en cálculo cómo sacar las razones trigonométricas. ¿Quién sería secante entonces en este caso? Que es la hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quién sería entonces, utilizando ese triangulito, quién sería la secante? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Raíz de x a la 2 más 4. Raíz de x a la 2 más 4. Sobre, ¿cuánto mide el adyacente? 2. Dos. Entonces lo sustituyo aquí. Raíz de x a la 2 más 4 sobre 2 elevado a la 3 menos 8 por raíz de x a la 2 más 4 sobre 2 más c. Y ya, vea que pasé de una expresión trigonométrica a una expresión algebraica, que es la que ya dejé todo en términos de x. ¿Ok? Este ejercicio, jóvenes, es de los más difíciles que se podemos encontrar. Luego Es van a un ver. asco, la verdad. Claro, no, es que vean el detalle, sí, es que vean, ese ejercicio tiene de todo, pero de todo, porque vean, primero estamos utilizando la integral por sustitución trigonométrica. Después de pasar a sustitución trigonométrica, esta cosa, que aquí es donde viene la diferencia, normalmente lo que hace un ejercicio de estos difícil es, ¿qué me queda aquí? Bueno, ¿qué queda aquí? Aquí, la solución de esta integral es todo esto. Mientras que aquí, en algunas ocasiones, a veces queda directa. ¿Ya? Queda directa. Entonces, si queda directa, todo esto no lo brincamos. Y entonces pasaría de aquí hacia aquí de una vez. Lo que siempre sí hay que hacer es esto, que es, después de que aquí nos quede alguna expresión trigonométrica, que nos va a quedar alguna expresión trigonométrica, devolverse a la variable original utilizándolo del triangulito. Y para utilizarlo del triangulito, tienen que saberse todas las razones trigonométricas. Cuánto es sen, cuánto es coseno, cuánto es tangente, cuánto es cotangente, quién es secante y quién es cosecante. ¿Ya? Pero como razón trigonométrica. El sen, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente, que sería el inverso de eso, la secante, que es la inversa de esta, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que es el que acabamos de utilizar, y la cosecante, que sería la hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto tienen que sabérselo, porque lo van a tener que utilizar acá. Pero en realidad, normalmente es que este ejercicio sí lo hice bastante difícil, pero ustedes van a ver que, bueno, en la otra clase que vamos a trabajar de estos ejercicios, van a ver que no son tan complicados. Cuando llegamos aquí, la integral a veces queda ya directa. Y entonces todo esto no se trabaja. Pero ese ejercicio es supremamente completo porque vea que incluye todo. Incluye sustitución geométrica, sustitución y directa. Incluye todo, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que siempre hace uno es, ¿verdad? Siempre en este tipo es, número uno, identificar eso. Entonces, eso es lo que hace número uno. Primero, hacer esta sustitución. Número dos, pasar todo en términos de X, todo lo que está en términos de X, pasarlo en términos de zeta. Número tres, esto que queda aquí, raíz, uno lo saca para simplificarlo.
para no estar copiándolo un montón de veces. Entonces lo saca ahí aparte para simplificarlo y lo sustituye. Luego número 4, simplifica. Y luego 5, lo resuelve. La integral. ¿Okay? Entonces, eso, digamos, es lo clásico de ese tipo. Y aquí está la identificación, la sustitución y esto que siempre hay que utilizarlo, que fue lo que utilizamos aquí. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, por mí no. ¿Todo bien? Entonces, les voy a dejar esto. Bueno, les voy a dejar. Ah, mira, hoy no. Bueno, no. Para hoy no hay, para esta semana no hay portafolio. Se me olvidó dejarles portafolio ahí. Bueno, que puedo dejarles unos. Ahora, profe, para practicar. ¿Hacías de esto? ¿Que sí o no? Que sí. Sí, porque digamos, la vez pasada no tuvimos como de la materia en sí, entonces. Sí, 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 sí. Exacto. Bueno, ahorita les pongo un portafolio de los primeros métodos de integración. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita les pongo el portafolio de aquí al jueves, perdón, aquí al domingo igual. Pero quiero que resuelvan, pero esto no es parte del portafolio, esto es para que lo resuelvan, para que ustedes vean que no siempre es tan difícil. Para que resuelvan esta integralilla ahí. Es más, si lo pueden hacer ahorita de una vez sería genial. Por ejemplo, x sobre raíz de x a la 2 menos 9. Espera que la copie horrible. Pero voy a hacer esto grande. Listo. Entonces, para que resuelvan esta integralilla, un segundo ejemplo, y lo resuelvo la otra semana, pero para que ustedes vean que no es tan difícil realmente. Entonces sería x sobre raíz de x a la 2 menos 9 de x. Resuélvanla por sustitución trigonométrica para que vean que esto no es tan complejo. Es que esta que hicimos sí es compleja, pero van a ver que no, que es bastante sencilla. ¿Ok? Entonces, hacemos, bueno, ahorita